con respecto del tiempo, más esto por la derivada del coseno. Nuevamente, análogo a lo que hicimos anteriormente, aplicamos regla de la cadena. Entonces esto nos va a quedar menos x' por la derivada del seno, pues es el coseno del ángulo, multiplicado por la derivada de adentro, teta punto, más y', la derivada del coseno menos seno, lo voy a colocar de una vez de este lado, el menos, y el seno del ángulo por la derivada del ángulo, ¿no? Entonces tenemos esto de acá. Vamos a factorizar el menos y el teta. Y nos va a quedar aquí menos teta punto por x coseno de teta más, porque factorizamos el menos, el seno de teta. Ahora, por último, nosotros observaremos que z, al no depender nada más de la dirección en z, no va a cambiar con respecto al tiempo, entonces se va a tratar de una constante. Entonces podemos asegurar que la derivada de nuestro vector unitario va a ser 0, porque se trata de una constante. Y ya sí que hemos encontrado cada una de las derivadas, pero podemos nosotros observar esto que se encuentra aquí del paréntesis, que es similar a lo que nosotros tenemos aquí. Entonces nosotros podemos hacer aquí una corrección viendo que esta se trata del ángulo unitario teta unitario, y este se trata del ángulo del vector unitario rho unitario. Entonces esto de aquí va a ser rho unitario. Entonces nosotros podemos borrar todas estas expresiones largas y colocar simplemente teta punto multiplicado o en la dirección de rho unitario, y aquí teta punto menos teta punto en la dirección rho. Bueno, y ya hemos encontrado cada una de las derivadas que se nos ha pedido. Muy bien, entonces el ejercicio 2, inciso A, nos menciona que una partícula está viajando en un medio a lo largo del eje de las X con una velocidad inicial en el origen, y hay una fuerza que se está oponiendo a su movimiento a medida que su velocidad aumenta. Esta fuerza es una fuerza de arrastre y está dada por esta expresión. Podemos observar que efectivamente esta función está en función de la velocidad. Entonces, a medida que la velocidad de esta partícula vaya aumentando, esta fuerza de arrastre va a ir creciendo, impidiendo su movimiento. Entonces, en primera instancia de la segunda ley, nosotros podemos colocar aquí que la fuerza va a ser igual a menos c por la velocidad menos 3 medios, la velocidad a 3 medios. Entonces nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad. Así las cosas, nosotros usando la regla de la cadena podemos expresar esta velocidad en términos de x. ¿Por qué en términos de x? Porque pues el inciso A lo que nos pide es hallar la expresión de esta partícula, la ecuación de esta partícula en términos de su posición. Entonces, bueno, pues básicamente para la regla de la cadena nosotros tenemos primeramente que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, esta onda de acá, podemos usar nosotros la regla de la cadena. Entonces tendríamos que la derivada de la velocidad con respecto a la posición multiplicada por la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces aquí usando la regla de la cadena nosotros podemos observar que esta onda de acá se trata precisamente de la velocidad. Entonces esto será igual a la velocidad, invirtiendo por la derivada de la velocidad con respecto de la posición. Entonces nosotros tenemos que esto es igual a v punto. Entonces, una vez más, nosotros podemos reescribir esta ecuación como la masa multiplicando por la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Esto va a ser igual a menos c por la velocidad a la 3 medios. Ahora lo que nosotros tenemos aquí es una ecuación diferencial separable. Entonces podemos pasar esta cosa de aquí de este lado multiplicando, y
esta onda de acá dividiendo de este lado. Entonces tendremos aquí m por b a la menos 3 medios, todo esto por la diferencial de b, y esto va a ser igual a menos c por la diferencial de la posición. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación diferencial y pues vamos a resolverla. Primero vamos a terminar de decorarla. Vamos a tener aquí b, 1 menos 3, aquí tenemos un 1, menos 3 medios, pues nos va a quedar menos 1 medio. De la diferencial de b y la masa la pasamos de aquel lado. Entonces nos va a quedar menos c sobre m de la diferencial de la posición. Integrando en ambas partes, desde una posición inicial hasta una posición final, y aquí desde una velocidad inicial hasta una velocidad final para evitarnos constantes. Entonces tendremos aquí que, bueno, nosotros sabemos que la derivada de 1 medio con respecto de b va a ser igual a 1 medio de b a la menos 1 medio. Entonces, pues pasamos esta diferencial de este lado y este 2 multiplicando y aplicamos pues una vez más la integral y tendremos que la integral de menos 1 medio de la diferencial de b. Entonces ya tenemos la integral de este lado, nada más la vamos a evaluar. Entonces nos quedará como 2 veces la velocidad a la 1 medio desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, por lo que dijimos aquí. Ahora, esto va a ser igual a esta c, es una constante, y la masa permanece constante. Entonces podemos sacarlos de la diferencial y simplemente resolver sacar la x evaluada desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces ya hemos encontrado aquí el resultado de nuestra ecuación diferencial. Entonces ya nada más resta evaluar. Entonces aquí va a quedar que 2 veces la velocidad a la 1 medio final o en la posición que nosotros querramos menos la velocidad inicial por 1 medio, ¿no? A la 1 medio. Entonces tenemos esto de este lado y esto va a ser igual a menos c entre m por la posición final de la partícula menos su posición inicial. Como sabemos que nosotros tenemos aquí la posición inicial en el origen, entonces esta va a ser igual a 0. Por otra parte, nosotros sabemos que empieza con una cierta velocidad inicial, entonces esta es distinta de 0, entonces esta permanece. Entonces simplemente nosotros podemos retirar esto y ya hemos encontrado aquí la posición de la partícula. Ahora, pues para que nos quede en función, únicamente vamos a pasar este factor de aquí, pues dividiendo de este lado. Entonces aquí nos va a quedar que 2 veces m sobre c negativo por la velocidad a la 1 medio menos la velocidad inicial a la 1 medio es igual a x. Ya hemos encontrado aquí el inciso A. Ya nada más para que quede un poquito más elegante, pasamos el menos dentro del paréntesis. Entonces aquí nos va a quedar la velocidad inicial menos la velocidad terminal de la partícula. Ahora, el inciso B nos pide encontrar en qué punto la partícula se ha detenido o la distancia total de recorrido de la partícula. Bueno, entonces cuando se detiene esta partícula, pues nosotros sabemos que la velocidad final va a ser igual a 0. Entonces simplemente nos tomamos la velocidad final igual a 0 y tomamos esta función de la posición con respecto a la velocidad. Entonces la posición cuando la velocidad final es igual a 0, pues simplemente eliminamos este término de aquí. Entonces nos va a quedar que 2m sobre c por la velocidad inicial a la 1 media. Y ya hemos encontrado el inciso B de nuestro segundo ejercicio.